Esto y Les Fartures, con David Castañón. When the moon shines on the cowshed and we're rolling in the hay, all the cows are out there grazing and the milk is on its way. I am a cider drinker. Bueno, ya sabéis que empezamos el programa de Les Fartures, la vuelta de Les Fartures, hablando de una gran pérdida que tuvimos en Asturias, que fue David Rivas, y aparte colaborador de este programa. Y a los pocos días, la verdad es que sufrimos otro mazazo, porque de Xonos también César Ruiz, el cucharero. Figura indispensable sin la que no se puede entender la sidra de Asturias. Los dos figuras indispensables, los dos muy sidreros, cada uno desde el Soyau. Y César, sin duda, pues una figura que, bueno, siempre tuvo ahí el Oriente, no voy a decir arrequeseau, pero sí que tuvo ahí a veces, y dame la sensación que no tuvo el reconocimiento que debió tener en vida. Entonces, para hacer un poco de homenaje, para falar de la su figura y de la su importancia, tenemos a dos personas muy sidreres también, que lo conocían bien y lo querían, y que saben un poquillín de esto del mundo de la sidra. Está con nosotros Edu Vázquez Coto, una de las personas que tuvo, gracias a las que debemos que la sidra sea patrimonio inmaterial de la humanidad, tuvo en ese, los asesores que hicisteis la candidatura y tuvisteis que defender. Y tenemos también a Iván Prieto, que, bueno, pues muy, muy vencellado con el mundo de la sidra casero, de los concursos, y sobremanera que llevo unos años haciendo el concurso de Intaina en Ribesella, también pues muy, aparte de la sidra, también muy vencellado a la cultura asturiana, al folk, a defender lo nuestro. ¿Qué tal estáis, collacios? Bien. Bueno, estamos aquí. Yo creo que a César lo que más sí prestaría sería que también faláramos de lo que es la sidra, ¿no? Pero contadme un poco la importancia de César el cucharero en el mundo de la sidra asturiana. Podéis cortaros y pisavos, no pasa nada. Vale. Dai. Venga, Iván, dai. A ver, yo, para presentarlo en plan resumen, todo lo que se fala de la cultura sidrera era César. Claro. Sí, ¿no? Sí. Tal cual. Productor de manzana, manzanero, yagarero y chigrero. Y un amante de la sidra. De principio a fin, ¿eh? Desde siempre. Claro, porque uno que cumpla todo el ciclo antiguamente, pero ahora muy poco, ¿eh? No existe, claro. Sí. No, y además, que no era solamente manzanero, que vamos, que se preocupara de buscar variedades que, bueno, yo no conocía. Yo descubrí un montón de variedades con él. Una pasión de andar por ahí por Canles y por pueblos por ahí perdidos buscando pomaraes. La zona de Onís, zona Cabrales. Bueno. Después manzanos monteses, que era un apasionado, pero de los de, vamos, como hay pocos, vamos, sobre el terreno, ¿me entiendes? Yo puedo serlo igual leyendo, puedo ser sobre historia, pero no, él vivíalo y facíalo y era sobre su día a día. Él agarraba la furgoneta y a buscar pumares. Por ahí, ¿no? Viellos y variedades antiguas y después a injertar la pumarada de él, y hacer pruebas, buscar mezclas de manzanes. Y desear la mejor manzana para él. Eso es lo mejor que tenía. Bueno, para el que no lo conozca, el cucharero y lo que... esa definición de microllagar, no sé si salió de él o salió vuestra, salió de él, ¿no? Yo de aquella decía lo de llagar de garaje. Sí, llagar de garaje, sí. También sí, microllagar, pero sí, bueno, fue... La idea original, sí. Tenía eso, en Nueva de Llanes, un bar tienda, un chigre tienda muy guapo, donde César elaboraba, tenía el llagar en la parte de atrás, y luego aparte daba de comer y tenía productos para, pues eso, gourmet, o bueno, llámalos como quieras, para vender también, ¿eh? Sí, muy de la tierra también, todo, ¿eh? Sí, muchos asturianos, luego es verdad que abrió un poco el abanico, pero porque lo pedían, porque Nueva de Llanes en verano estaba infestado de madrileños aquello, claro. O sea que y ya era el sitio de referencia. Pero donde el epicentro de todo siempre fue la sidra. O sea, ibas y comías, pero lo de ir y probar palos y que él te fuera sacando y falar de sidra, ya era lo que se llevaba ahí en el chigre, ¿no?
Bueno, Sí. en nuestro caso ya era monotema, ¿eh? Sí, nosotros íbamos ya a eso, a probar sidra, a aprender con él mucho y a disfrutar con él. Sí, si había pasado alguien por ahí que gustaba un poco, que preguntaba, vamos, él ya era... Ya lo tenía ganado. Y era además una voz un poco repugnante, digamos, Muy, y muy. era muy repugnante, crítica también. Muchas cosas tú podías estar de acuerdo, no estar de acuerdo con él, pero y es verdad que argumentos para lo que él defendía no le faltaban. O sea, lo que defendía decíalo porque él sentía lo así y lo llevaba a la práctica, ¿no? Sí. Sí, claro. Date cuenta que son muchos años metido haciendo sidra, Sí. con variedades que él probó para hacer mezclas, para sacar un producto que él buscaba, y tenía mucha voz porque tenía mucha experiencia. Sí, lo que pasa es que, yo qué sé, a mí a veces contábame lo de seguir mañando hasta febrero, ¿no? O pasado el año, ¿no? Bueno, él estaba mañana todavía en diciembre, a finales, Claro, ¿recuerdas? sí, Claro. Entonces había cosas que tú decías, pero en serio, y él te explicaba por qué, ¿no? O sea, que hacía cosas un poco distintas de Claro, lo que pero se fue en muchos eso lugares. podía hacerlo porque tenía un microllagar. O sea, por la producción que tenía, podía darse el lujo de buscar esas pomares antiguas, seleccionar la su manzana y de zonas donde la manzana estaba lista cuando estaba lista. Y si tenía diciembre, ¿acuerdas de que? Sí, claro. Que después, bueno, lo de la costa venía, él decía todo, no, ahora está esta zona en que sea la costa y bien primero tal y bien después, pero él buscaba siempre lo último, ¿eh? Él a lo mejor despachaba 200.000 kilos para X llegar, pero pues dejaba 10.000 kilos para él, pero para cuando quisiera él. Claro. Cuando tuviera, Si sí. tiene sí. que ser en víspera de Navidad, víspera de Navidad. Si tiene que ser por de Reyes, por de Reyes. Sí, Cuando pero, la eso, manzana lo pidiera. pero tú llegabas, yo tengo allí llegado, porque yo allí siempre iba fuera de temporada alta, pero tú llegabas eso, en enero o febrero, Y tenía manzanas allí. y tenía manzanas allí sí, todavía, claro, que claro. yo decía, pero en serio, tío, esto no está en el punto. Lo que pasa es que los llegareros lo que fan es hacerlo todo en verde, y eso, para sidra, y es peor, porque no tienen ni idea, David, no tienen ni idea. Y era así. Sí, era así. Y además demostrábalo, porque después sí es verdad que tú abres una sidra de estos industriales, bueno, cogido todo allí mezclado, y cuando están, o sea, embotellen igual a los 3 meses, 4, 5 ya empieza a bajar. Y con él ya era al revés. Tú abrías una botella de lo que tenía igual de año y medio, 2 años, y dices, tú cago en 10. Hombre, a ver, la sidra industrial que está más trabajada, digamos. Claro. A una sidra que hacía César, que era a nivel casero, aunque sea de mayor producción, el trabajo que hace en botella no tiene nada que ver. Claro. Sí, es verdad que eso, tenían lo de microllagar ya era descriptivo. Quiero decir, tenía un llagarín ahí piquiñín, casi como en una casa, bueno, o igual... ¿Me cuánto hacía? ¿8.000 al final? ¿6.000? 8.000 Tenía capacidad para 10.000. Sí. Juntando madera y acero, Sí. para 10.000. Sí. Pero mallaba de cada llagarada eran 800 litros, ¿eh? Ya. Bueno. O sea, que para llenarlo todo había que Sí, trabajar. No, ahí había que trabajar, sí. Claro. Y luego pasaba una cosa que tuvo la sosidra, tú como no tuvieras un poco uso yerte, igual ya no la probabas, porque claro, empezaron a llegar los meses un poco de verano y pues, sí, es verdad que tenía alguna botellina por ahí guardada, pero tenías que caer bien para que te la sacara, ¿eh? También, es verdad, sí. Sí. A ver, repugnante y era Mucho. en forma. Sí. Y como no te conociera y fueres para ahí un poco de listo... Bueno, eso sí, ahí- sí. Entrabas y salías. Salies. Entonces de pedir sidra de que, oye, de la tuya tal, y así un poco tal, y no. No, sí. Pero bueno, siempre he guardado alguna cajina ahí para el invierno, algún día por semana que nos juntábamos allí, tomábamos unos culetes y siempre había sidra ahí de lo de él y mucha sidra para probar, ¿eh? Aparte, como tenía esa presencia imponente y lo veías serio, yo era un paisano que cuando te estaba soltando una coña, tú había veces que no sabía por dónde venía, ¿no? Porque decías, ostras, ¿esto está diciéndomelo en serio o está soltando una chancia, ¿no? Sí. Sí, hasta que no lo conoces un poco, no sabías muy bien cómo caminaba. Él ya era electricista, yo eso no lo sabía. Sí. Él dedicábase a eso y es verdad que cuando empezó a hacer sidra en casa, la cosa, bueno, más o menos animaste unos cuantos y a partir de ahí, y es verdad que dio el salto y montó el microllagar, ¿no? Ujú. Así fue. Sí, bueno, trabajaba de electricista. Sí, él Aparte- mallaba en casa, el llegar estaba en casa ya del compadre y demás. Claro. Esa ya era la casa familiar. Sí, la casa ¿no? Ellos familiar. vivían Sí, allí y tal. sí. Vale. Y luego ya es verdad que tuvo mucho que ver en la recuperación de pumaraes antiguos Sí. para lo que es la costa oriental. Sí, bueno, plantó y después hubo variedades como, por ejemplo, Josefa, que después ahora Sí. ya está en la denominación Sí. y él fue el que consiguió los quejes para muchos
viveros. Mm. Entonces, bueno, ayudó, sí. Que lleva una variedad Acojonante. pedácida, ¿no? Sí, y unas variedades favoritas de él, y es muy tardía, y una Sí. manzana un poco fea, pero bueno, y es tardía y con una acidez impresionante. Bueno, me hacía alguna monovarietal, acuérdame, ¿eh? Sí, lo que pasa que pues para tomarlo había que había que agarrarse. Nada, esa ya era para embotellar, a los 2 años tomarlo, seguro que estaba buenísimo, pero no, tenía una acidez Sí. impresionante, ¿no? Pero yo es verdad que reivindicaba un poco la vuelta de la acidez, esa Eso es. Sí, sidra claro. con más pozo, con más sabor. Sí. Gustaba ese sidres así, fresquines y facilines de beber, no me gustaba mucho. No, y bueno, después él era también de agarrar un par de calderinos de manzana montés, de caruezos. Siempre. Y claro, también aporta, hostia, eso sí, Sí. que... Claro, Sí. en producciones grandes no puedes, pero después Claro, cuando haces un Claro, tonelín... en pequeño, a lo mejor me llevaba 50 litros y esos 50 litros repartía en los 1000 litros que tenía llenos. Claro, Y eso ya era acojonante. Y entonces Claro. era, claro. Eso ya era acojonante. claro. Pero eso oye todo a base de acierto error. Algo de sidra tiraría en su momento, pero Ya, pero lo que falamos siempre, que ya lo falé con Edu alguna vez, lo del acierto horror del mundo de la sidra, y año y medio vista. Eso O ya. sea, Sí, quiere decirte sí, que sí. tienes que afinar un poco, porque bueno, mucho acierto horror te pasa en 10 años. Por Sí, eso pero bueno. las pérdidas como César son pérdidas muy grandes. Claro. Por eso ya. Porque Claro. no ya algo que puedas aprender de un día para otro. son muchos años de trabajo. Sí. No, y luego, bueno, ahora que, bueno, estaba muy de moda. Siempre tuvo de moda lo de intentar hacer una sidra monovarietal, por ejemplo, Ujú, ¿no? ujú. Que hay llegareros que andan detrás de ello y tal. César, bueno, pues, hacía, Sí, jugaba sí, con sí. ello, Sí, hacía sí. monovarietales, probaba. Y es verdad que con los medios que tenía, pues tiene mucho mérito. Mucho mérito. Mucho. Sí, ahora vemos ya más Yagares, ¿no? Castañón está haciendo uno con 3 variedades. sí, hay tal, variedades y- ahí que parece que van bien, Sí. pero claro, en esos niveles tienen muchas más opciones. Ujú. César, lo primero, para conseguir la manzana, para poder hacer una producción y hacer unas pruebas, ya es complicado Ya. a nivel de César. Yo también os digo que si llevamos, no sé, miles de años haciendo esto y tirándolo todo ahí, igual yo por algo. O sea, lo de que hay una variedad de manzana perfecta para hacer una sidra varietal, igual yo un imposible. O no lo sé. Igual existe por ahí y deseo de hacerse, no lo sé. Pero bueno, No, hay complicado, pero bueno, con 2 o 3 variedades yo Sí. creo que sí se puede. sí. Sí, hombre, sí. O sea, yo soy verdad que ya lo escuchaba incluso, bueno, cuando estaba en Alemania, ¿no? No hay una variedad perfecta para hacer sidra, pero 2 o 3 sí. Y yo, bueno, pues, y es verdad. A mí Sí, parece que... a lo mejor un 80% de Eso. una y apoyar con un poco. Que casi llegue a una monovarietal. Bueno. Bueno, pero sí. Sí. Eso se puede. Y pues importante la época donde vas a mallar la manzana, que esté en su punto. No te iba a buscar una varietal con una variedad que después la malles o muy madura o muy verde. Claro, Ujú. claro. Tampoco- Sí, Y eso, claro, eso César podía hacerlo. Claro. O sea, podía hacerlo, buscaba hacer eso. Claro, sí, es verdad que, bueno, que ahora mismo estamos en 72 variedades dentro de la denominación, pero se estimen que, yo qué sé, hay más de 500 o incluso 1000 variedades de manzana, ¿no? En Asturias. Por nombre sí. Después sí es verdad que yo tengo alguna variedad que tengo 7 nombres diferentes para variedad. Y César sabía mucho de eso, ¿eh? Sí, ya. O sea, César decía, no, está ahí la tal de no sé dónde, está ahí la... Y es la misma que la tal de no sé dónde. Y es verdad que tenemos, claro, bueno, ya sabes, o sea, que al final hay valles, hay distancias y cada uno ponía un nombre. Entonces, bueno, tenemos que considerar que siempre que hay variedades que es la misma, pero llámase diferente. Pero bueno, diferentes estimemos llaves. cientos, Sí, ¿no? Cientos, sí, cientos, vamos. Estimemos cientos variedades de manzana Fijo. que sí que es verdad que la mayor parte de los llagareros usen 8, y ya estoy poniéndome En estupendo. la DOP sí. Eso, El resto se utiliza, pero ya sabes que no... son producciones muy pequeñines. No, digo, tú piensas que DOP y el 15% de la producción de Sí. Asturias, de sidra. Y eso sí, sabemos las variedades que son las que están ahí. Pero después hay llagareros, yo qué sé, en Nava hay llagareros que 100% de lo que fan con manzana de Asturias, pero no están en la DOP. Y son esas variedades antiguas y esas variedades que tal, pero por lo que sea no están ahí metidas. Pero bueno, son acojonantes también. Claro, por eso es tan importante, digamos, el labor de ir, el Serida, supongo que es el Sí. que tiene que hacer, ¿no? De ir estudiando cada variedad, que quede perfectamente recogida y documentada, para que si algún llagarero la topa interesante, no que la eche un poco ahí a los soles, sino Claro, que claro. se vaya estudiando y se puede ir plantando y de aquí a 5 o 10 años, pues que podamos tener esa variedad, ¿no? Es sí el tema, lo que acabas de decir, acabas de acertar. Las decisiones que se tomen hoy, vamos a verlas dentro de 10 años. Claro. Lo mismo que aprendes a hacer sidra después de muchos años. Lo que se decisiones de hace 20 años o 15 años son las que estamos viendo ahora. Ujú. Entonces, bueno. Que bueno, parece que no fueron las más adecuadas.
Bueno, Eso os iba a preguntar, que ahora ya vamos a meternos en mato, ¿eh? Hasta ahora hablamos de César, muy bien. joder, Iván, ahí estamos. El gran problema que tenemos en Asturias y la manzana, Sí. ¿no? Vale. O hacemos un plan nacional para plantar pumaraes. Ujú. Y para recuperar lo que hay, Y ¿eh? para para facilitar Sí. lo que lleva Que hay mucho plantado y abandonado, ¿eh? Eso sí. O esto cada vez va a ir a menos, porque no tiene pinta de que el año que viene en teoría hay collechona, pero no tiene pinta de que vaya a haber Bueno, mucha más. Iván este año tuvo un cursillo intensivo de lo que lleva pañar manzana, porque es verdad que este año, morrió César y Iván junto a Pepín de Sirvilla, pues recogieron pues es pomaraes, Hicimos la campaña que hacía César como manzanero. para no dejarlo abandonado, ¿vale? Ujú. Y aprendió mucho y puede decir un poco los problemas que realmente hay y por qué mucho queda en suelo. Pero bueno, explica un poco, Iván. Aquí puedes hablar tranquilamente, ¿eh? No, hombre, uno de los mayores problemas es, lógicamente, el precio de la manzana, eso está claro. Pero lo que vimos nosotros es que casi todos los pomaraes están gestionados por gente mayor. Gente mayor, hablando de gente de 70 años para arriba. Y que no tiene a nadie detrás. Ese paisano de 70 años no está para podar una pomarada. Si no podes, si no abonas, si no cuidas, no va a sacar una cosecha curiosa. Y si no tienes a nadie detrás, son árboles que tienen 20, 25, 30 años. En nuevo, hay muy poco plantado. Háblate del oriente, que es la zona que César tenía trabajado. Y al final, Y y aún después así, habláis del tema burocrático, bueno, eso va más casi ni mentarlo. de rejepa, de no sé qué. Claro, Son tú paisanos otra vez, no... miren para ti con cara de ¿qué me estás contando? Claro, porque tú, para declarar todo eso, bueno, y ya si lo quieres hacer dentro de la denominación, Bueno, tienes que eso ya- certificarlo, Claro, pagar claro. una parte, que luego, vale, en teoría lleva más cara la manzana. Tiene que haber toda una trazabilidad donde llega el producto Claro. hasta que llega al llegar. Pero el problema también es que igual somos un país de minifundios, de Eso muy ya. pequeños praos, entonces, claro, y que estamos multiplicando todo esto por miles y miles de Claro, personas. el tema es, o hacemos una normativa y estructuramos el sector en base a lo que realmente tenemos, o intentamos cambiar todo lo que tenemos y adaptarlo a lo que nosotros acabamos de... Ya. Entonces ya es complicado. Yo veo más fácil adaptar las leyes, por decirlo, Eso a ya. lo que está plantado ahora mismo. A lo que llegue. A Habrá lo que que- llegue de habrá- nuestra habrá- realidad. habrá- Habrá que tenemos en tirar Asturias. por el camino de en medio, ¿no? También. Por el de medio, oye, Eh. que hay también, oye, hay cosecheros que ya tienen unas Bueno, cuantas hombre, sí, hectáreas y claro. que están profesionalizados, pero no dan para todo. Y después, la base de la sidra y también eso, de la cultura. Son las pequeñas pomaraes y la cultura del pueblo, de coger la manzana, de lo que sea, hacer speeches o hacer magüestos. Entonces eso está ahí. No vamos a tener nada más que productores profesionales, que sí, que fan falta. Pero tampoco podemos abandonar a todos Efectivamente, claro. Claro. pequeñinos, que bueno. Y bueno, y más cuáles pues sigue de los últimos años de la vuelta un poco que está volviendo a resurgir la sidra casero, ¿no? Bueno, nosotros estamos Claro. los dos metidos a fondo, pero... Sí, la verdad que, mira, eso es un punto bueno para la sidra a nivel casero, pero a nivel también para productores de manzana, para... Claro, pero a lo que voy es que ahí sí que hay relevo, o sea, porque Sí, sí. hay en muchas caserías sí que los fíos o los nietos están volviendo a recuperar Sí. llagares antiguos y eso también, bueno, pues genera que se vaya al espumaraes Claro, sí. y que se intente. Entonces, casi esa regeneración está viniendo más del mundo amateur o aficionado, llámalo como quieras, Sí, sí. que en el mundo profesional, ¿no? de Sí. la tierra, del pueblo. Sí, sí. Claro. Sí, y así. El asociacionismo está haciendo mucho. Está haciendo mucho y ayudando mucho porque al final tienes de quién tirar bueno, si te dudes, si no sabes y tal. Sí, siempre tienes quien te eche una mano, quien te oriente un poco y aproveches el producto que tienes en casa. Ujú. Claro. Hostia, lo que presta. Después beber sidra dulce Hostia. y tal. Bueno, claro, Todo. cuando empiecen otra vez y tienes guajes y aunque seas joven, tienes 30 años, tienes unos guajinos, presta por la vida. Claro. Y la gente dice, hostia, pues mira, yo que tantos años sin mirar para la pomarada de mi huevo. Claro. Claro. Yo creo que hay una cultura muy guapa y que te enganches y, a ver, bueno, lleva trabajo, evidentemente, pero sí que tampoco lleve una cosa tan sacrificada como para que tengas ahí que estar pendiente en continuo. El mundo de la sidra hay mucho prueba-error, pero yo ya no yo lo mismo que hace 20, 25 años. Ahora con la documentación que hay, consultando internet, que tienes acceso mucho más fácil a, pues, ¿no? a personas Sí. como vosotros, a llagareros, Ujú. que bueno, que te pueden facilitar mucho la vida también. Hombre, y es verdad que los viveros, y hablando este año con algunos viveros, decíanme que ahora están pidiendo casi todo el mundo patrón franco, que es raro, porque tú ya ves la cantidad de años que se plantaba semienanos, no sé qué, y eso, claro, y el problema que vamos a verlo dentro de 10 años, pero igual dentro de 10 años tenemos una sorpresa y vemos... Y mejora la cosa. Y
mejor la cosa, va a tardar, pero, Sí, puede ser. pero si se está plantado todo, tarda mucho en dar. Pero cuando da, son manzanas, hay diferencia. Hay diferencia del método tradicional. Sí, Pero bueno, hay que esperar. Y luego hay gente que está mirando también, vosotros, bueno, y es de la cuenca y del oriente, pero hay gente que está mirando mucho como el futuro para el occidente, porque son ya más fácil de explotar, porque no hay tanto desnivel ni prados pequeñinos. Y la climatología es mejor. Eso ya. Sí, es verdad. O sea, para Cangas de Narcea... Ahí tenéis que pegaros con los vinateros. Y el tema, que ahí hay vinateros, pero sí hay que reconocer que ya son estones donde más insolación de sol hay, donde más frío tienen de Asturias. Entonces, bueno, los árboles para que den sanos tienen que tener 1.200 horas de frío, de por debajo de los 7 grados al año, que estamos teniendo problemas, ya sabes, los últimos años. Para allá no tienen tanto problema porque es verdad que tienen más frío. Y después en verano hay más calor. Tú vas para Cangas de Narcea, ya sabes, en verano... Hay mucho contraste térmico ahí. Entonces, y es muy buena zona para la manzana. Bueno, hay que buscar las variedades, claro. Ya sabes que también hay un tema que también antes de plantar hay que saber... Hay que saber dónde vas a plantar y qué va a trabajar bien ahí. Que eso también se olvidó mucho. La gente plantaba lo que... Y, hostia, no, a mí este árbol no da. No. Y yo, ¿y cuánto? Hace 10 años y ahora ya no me apetece. Y yo, cago en 10. Claro, tenéis que haber preguntado, ¿estás para el interior? ¿Estás para la costa? Claro. Pues para esa zona seguramente hay variedades que son acojonantes para eso, para producir bien y dar una manzana de calidad en Occidente, perdón. O sea, con todo esto, acabamos de entrar dentro de la categoría máxima como de los reconocimientos. Somos Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Igual va a ser uno de los años que menos sidra vendamos de la historia, porque va a haber poca. Ya casi no a nivel asturiano, sino iba a decir a nivel europeo hay Sí, menos. Fue una debacle este año. Y entonces, ¿cómo veis el futuro de la sidra? Gurús? Yo complicado. Oye, hay que desear un poco de optimismo aquí a la gente que nos está escuchando. Hombre, yo veo bien viendo cómo está el tema del asociacionismo, de sidra casero y tal, yo creo que tiene mucho futuro proyectos pequeñinos como ya era el de César. En ese nivel sí. En ese nivel tendríamos un sí. futuro... Si la gente tira por ahí sí, porque no te da falta un fin que es como una producción muy grande, ni te falta mucho para poder hacer un producto interesante. Y la gente está claro que va a César y funcionaba, a la gente gusta, y si bien turista lo siente de aquí mismo, de Asturias, y algo que te presta. Ir a un sitio donde fan su propia sidra, vas a beber la sidra, que fizos y paisano que está ahí, comer algo, tal, eso yo veo mucho futuro. Para los grandes, yo sé que caerán muchos, porque bueno, al final la población de Asturias ya sabes que estamos decreciendo, está aguantando, pero por inmigración, que no tiene cultura sidrera, que tendrá que ir agarrándola poco a poco, pero eso tarda. Y bueno, pues la gente está muy... Y ya sabemos que nuestra población tenemos un problema poblacional en Asturias, pero bueno. Bueno, pero con todo el turismo que en teoría va a traer esto, yo siempre digo que el escanciado va a salvarlo el turista, porque tú en Gascona no pongas un pitorro, échamelo. No, como tiene que ser. Claro. A ver si es verdad. Ya, pero si fuera por muchos asturianos, ¿qué pasa? No, yo ya soy muy radical para ese tema y yo... Quien no tenga barra o quien no tenga, y sé que tengo amigos que seguramente me oigan ahora y dirán, cabrón, y dirán, bueno, lo que sea de mí. Pero yo si no escancias, si no tienes barra, no es sidrería. No, y no cambies el nombre. O sea, cambies el nombre, no puedes llamarte sidrería, lo siento mucho. Una sidrería tiene que ser esto y punto, y radicalizado. O sea, yo para eso soy muy radical. Y bien. Antes no, ahora ya digo, no, y que una sidrería tiene que ser una sidrería. Y si no hay escanciado, no tienes barra, no tienes tal, y unos mínimos... Pues puedes llamarlo mesón, un restaurante, como quieras. Mesón. Pero sidrería no. Bueno, Edu, Iván, bueno, desde aquí, por supuesto, un abrazo a la familia y a las personas allegadas a César. Una gran pérdida para Asturias. Y bueno, pues amigos, quedamos seguir con el relevo y seguir trabajando con la so sabiduría que sabéis traspasó un cacho, y también un poco con la so repunencia que es muy necesaria en este mundo de la sidra. Un abrazo fuerte a los dos. Gracias. Gracias. Hasta luego.